Bienvenidos, guardianes de los secretos y exploradores de lo oculto, a un nuevo viaje a las profundidades de lo inexplicable. Hoy nos adentraremos en ese limbo fascinante donde la línea entre la fantasía y la cruda realidad se desdibuja, donde los susurros de viejas historias cobran una forma tangible y nos hacen cuestionar todo lo que creíamos saber. Prepárense, porque esta noche no hablaremos de meros cuentos de fantasmas o criaturas místicas, sino de algo mucho más perturbador, leyendas urbanas que, contra todo pronóstico, se hicieron terriblemente, innegablemente, reales. Son relatos que nacieron en la oscuridad de los boca a boca, en el rincón más recóndito de nuestras pesadillas colectivas, para luego saltar al mundo real, dejando una estela de asombro, terror o al menos una profunda inquietud. Hemos escuchado miles de veces esos relatos que nos erizan la piel, el autoestopista que desaparece, el payaso que acecha en la noche, o el extraño en el asiento trasero del coche. Son parte de nuestro folclore moderno, advertencias veladas o simples exageraciones que se ríen de nuestra credulidad. Pero, ¿qué sucede cuando esas historias encuentran su eco en los titulares de la prensa, en los archivos policiales o en la experiencia de personas reales? Es ahí donde la risa se congela en nuestros labios y la duda comienza a corroer nuestra lógica. Acompáñenme, porque hoy desenterraremos 12 de estas perturbadoras revelaciones. Nos sumergiremos en la escalofriante verdad detrás del hombre en las paredes, el misterio que envuelve a los riñones desaparecidos y la oscura realidad de los cocodrilos en las alcantarillas. Desvelaremos el enigma del autoestopista fantasma, la aterradora influencia del monstruo de los datos y el pánico desatado por los payasos siniestros. Luego exploraremos la insidiosa malicia de el virus del buen amigo y la inquietud por la contaminación de alimentos. Finalmente, descubriremos la verdad detrás del blue eyes de aviones, la extrañeza de los glitches en la matriz, el peligro latente del asesino en el asiento trasero y la sombría realidad de las redes de secuestro de niños. Cada una de estas historias nos recordará que la verdad a menudo es más extraña y aterradora que cualquier ficción. Afilen sus sentidos y prepárense, porque lo que están a punto de escuchar les hará dudar de absolutamente todo. Imagina un hogar, un santuario de paz, seguridad y rutina diaria. Cada crujido de la madera, cada susurro del viento, es parte del concierto familiar de tu casa. Ahora, cierra los ojos e imagina que, tras una de esas paredes que te rodean, en el silencio de un espacio oculto, vive alguien más, un intruso invisible, un ocupante fantasma que se mueve por tus pasillos mientras duermes, que hurga en tu despensa y que, quizás, incluso, te observa. Esta es la pesadilla del hombre en las paredes, una leyenda urbana que ha circulado por décadas, alimentando nuestros miedos más primarios sobre la vulnerabilidad de nuestro espacio personal. Se dice que son vagabundos, enfermos mentales o simplemente mentes retorcidas que encuentran refugio en los intersticios de las edificaciones, viviendo una existencia parasitaria y perturbadora.
una mera fantasía para asustar a los niños, una metáfora de la invasión de la privacidad. O quizás, y esto es lo verdaderamente escalofriante, una realidad que ha emergido a la luz pública en más de una ocasión. La leyenda del hombre en las paredes tiene su origen en el miedo a lo desconocido, a la penetración de lo ajeno en lo sagrado del hogar. Se hablaba de ruidos extraños, de objetos que desaparecían o se movían de lugar, de la sensación de no estar solo, atribuida a fantasmas o a la histeria colectiva, pero con el tiempo empezaron a surgir casos reales que le dieron un macabro sustento a este mito. No hablamos de espíritus, sino de carne y hueso. Personas, a menudo desequilibradas o desesperadas, que logran acceder a los huecos entre paredes, a los áticos, sótanos o conductos de ventilación, y deciden hacer de ellos su hogar secreto. Se alimentan de las sobras, utilizan los servicios cuando la casa está vacía, y viven al borde de la detección, camuflados en el murmullo de la vida ajena. En Japón se hizo famoso el caso de una mujer que vivió en el armario de una casa durante meses, alimentándose de lo que encontraba en la nevera. En Estados Unidos se descubrieron a individuos viviendo en los muros de centros comerciales, universidades e incluso casas habitadas, accediendo a través de techos o huecos de servicio. Las manifestaciones de este habitante invisible son sutiles, casi imperceptibles al principio. Un olor extraño, una leve corriente de aire donde no debería haberla, un leve crujido en la noche que no es el viento. Luego, la lista se alarga: comida que falta en la nevera, pequeñas pertenencias que cambian de lugar, la sensación inequívoca de ser observado. Lo que busca este intruso fantasma es supervivencia, anonimato y, a menudo, una perversa forma de control. Viven en la sombra, alimentándose de la ignorancia de sus anfitriones involuntarios. A quienes los descubren, el impacto psicológico es devastador. La violación de su espacio más íntimo, la idea de que alguien ha estado tan cerca, observándolos, respirando su mismo aire sin que lo sepan, genera una profunda paranoia y desconfianza. No hay un enfrentamiento violento en la mayoría de los casos. El terror reside en la invasión sigilosa, en la silenciosa intrusión. Cuentan los ancianos que uno debe estar atento a los ruidos extraños, a las sombras que se alargan demasiado en rincones inesperados. Los investigadores aseguran que, en ocasiones, la explicación más simple es la más perturbadora. Se dice que la soledad y la desesperación pueden llevar a las personas a lugares inimaginables, incluso a vivir en la casa del vecino sin que éste lo sepa. La advertencia es clara. La próxima vez que escuches un crujido inusual en el silencio de la noche, o te parezca que algo se ha movido de lugar, no lo descartes como simple imaginación, porque quizás detrás de esa pared hay una respiración que no es la tuya. La verdadera pregunta no es si estás solo en tu casa, sino si alguna vez lo has estado realmente. Ahora, permítanme llevarlos a un escenario diferente, uno que ha provocado escalofríos en viajeros y turistas incautos durante décadas: el mito de los riñones desaparecidos. Esta es una leyenda urbana de las más gráficas y perturbadoras,
aquella que susurra sobre fiestas salvajes, bebidas adulteradas y un despertar en una bañera llena de hielo, con una nota críptica indicando que te han extraído un órgano vital. La historia, en su forma más popular, se ubica en grandes ciudades o destinos turísticos, donde los incautos son presa fácil de una red de tráfico de órganos que opera con precisión quirúrgica y una crueldad inimaginable. Un simple mito para advertir sobre los peligros de la noche, ¿verdad? ¿O hay un pozo de verdad que la hace aún más espeluznante? El origen de esta leyenda se remonta a los años 90, coincidiendo con el auge de los trasplantes de órganos y la creciente conciencia sobre el mercado negro. Los detalles eran siempre los mismos. Una víctima que acepta una bebida de un extraño en un bar, se desmaya y horas después despierta desorientada, sintiendo un dolor punzante en la espalda baja, solo para descubrir una cicatriz reciente y la ausencia de uno de sus riñones. La historia se propagó como la pólvora a través de cadenas de correos electrónicos y foros en línea, generando un pánico generalizado, especialmente entre los jóvenes. Aunque la mayoría de los casos específicos que circulaban eran desmentidos y considerados hoax, la leyenda se mantuvo viva precisamente porque tocaba una fibra sensible, el miedo a la explotación del cuerpo humano y la violación de la autonomía más básica. Lo que muchos desconocen es que, si bien el escenario de la bañera de hielo es casi siempre ficticio, el tráfico ilegal de órganos es, lamentablemente, una realidad brutal. Las manifestaciones de este crimen no son tan teatrales como la leyenda. No hay despertar en hoteles de lujo con hielo. En el mundo real, la extracción ilegal de órganos suele ocurrir de formas mucho más oscuras y sistemáticas. A menudo, las víctimas son personas vulnerables, migrantes sin papeles, indigentes, prisioneros o individuos secuestrados de zonas empobrecidas. Son engañados, coaccionados o directamente sometidos a cirugías clandestinas en condiciones insalubres, a menudo sin su consentimiento informado o bajo coerción extrema. Las manifestaciones son las cicatrices ocultas, las enfermedades posteriores debido a la mala praxis, la desaparición repentina de personas y el rastro de dinero que se mueve en el mercado negro de órganos. No buscan placer ni venganza, solo ganancias. Lo que le ocurre a quienes caen en sus redes es una tragedia, la mutilación, la enfermedad, a menudo la muerte. Cuentan los médicos y los investigadores criminales que el verdadero horror no está en la leyenda elaborada, sino en la cruda verdad de la desesperación y la explotación humana. Los informes de organizaciones internacionales aseguran que el tráfico de órganos es un problema global, moviendo miles de millones de dólares anualmente. Se dice que, si bien la historia del riñón en la bañera es un invento, el temor subyacente a ser despojado de una parte de uno mismo, a ser visto como mera mercancía, es una verdad amarga en muchas partes del mundo. La advertencia, entonces, no es solo sobre las bebidas extrañas, sino sobre la vulnerabilidad humana ante la avaricia más despiadada. Porque aunque la leyenda pueda ser exagerada,
La realidad del tráfico de órganos sigue siendo una de las pesadillas más oscuras de nuestra civilización. Piensen en ello la próxima vez que lean un titular sobre un donante desconocido o se crucen con una persona en situación de extrema vulnerabilidad. La oscuridad tiene muchas caras y algunas de ellas operan bajo la fría luz del quirófano clandestino. Del horror médico pasamos a algo que, a primera vista, suena directamente salido de un cómic de terror de serie B: los cocodrilos en las alcantarillas. Durante años, esta leyenda ha sido un pilar del folclore urbano, especialmente en grandes metrópolis como Nueva York. La historia es siempre la misma. Turistas incautos compran pequeños caimanes o cocodrilos bebé como mascotas exóticas. Cuando las criaturas crecen y se vuelven inmanejables, sus dueños los arrojan por el inodoro y estos sobreviven milagrosamente en el laberinto subterráneo de las alcantarillas, creciendo hasta tamaños monstruosos, alimentándose de ratas y, ocasionalmente, amenazando a los trabajadores del saneamiento. Un cuento para asustar a los niños desobedientes, una sátira sobre la irresponsabilidad de los dueños de mascotas. Aunque la idea de una civilización de reptiles gigantes bajo las calles de nuestras ciudades es claramente fantasía, el núcleo de la historia tiene un sorprendente y húmedo matiz de realidad. El origen de esta leyenda es difuso, pero se popularizó a mediados del siglo XX en Estados Unidos. Los relatos se contaban en las noches de campamento y se repetían en los recreos escolares, a menudo con detalles macabros sobre cocodrilos albinos ciegos que se habían adaptado perfectamente a la oscuridad del subsuelo. La imagen de estas criaturas ancestrales acechando en las tuberías resonaba con el miedo a lo desconocido que se esconde bajo la superficie de la civilización. Lo que es un hecho es que miles de reptiles exóticos, incluyendo pequeños caimanes y cocodrilos, son comprados como mascotas cada año, y muchos de ellos son abandonados cuando dejan de ser lindos o manejables. El problema es real. La solución que propone la leyenda, no tanto. Sin embargo, la sorprendente verdad es que, en raras ocasiones, sí se han encontrado reptiles de este tipo en sistemas de alcantarillado. Las manifestaciones de esta leyenda, en la vida real, no implican ataques a trabajadores o reptiles gigantes emergiendo de las rejillas. En cambio, son hallazgos aislados y perturbadores. Los operarios de saneamiento han reportado, y en algunos casos fotografiado, la presencia de pequeños caimanes o cocodrilos en las tuberías y desagües de ciudades como Nueva York, Florida, donde son nativos, e incluso en lugares tan alejados como Sydney, Australia. Estos reptiles no son el resultado de una población reproductora o de una adaptación evolutiva a la vida subterránea. Son, en casi todos los casos, mascotas abandonadas que fueron arrojadas al inodoro o que escaparon y lograron acceder al sistema de desagüe. Sobreviven un tiempo gracias a los desechos orgánicos y la humedad, pero las condiciones no son propicias para su desarrollo a largo plazo. Su apariencia es la de cualquier reptil de su especie, pero a menudo desnutridos, enfermos y en estado de shock por el ambiente antinatural.
buscan comida y refugio, y lo que les ocurre a quienes los encuentran es sorpresa, a veces susto, y la confirmación de la irresponsabilidad humana. Cuentan los operarios de alcantarillado que el trabajo siempre depara sorpresas, y a veces esas sorpresas tienen escamas y dientes. Los expertos en vida silvestre aseguran que el problema del abandono de mascotas exóticas es grave y que estas historias, aunque exageradas, sirven como un recordatorio de las consecuencias. Se dice que, si bien no hay una civilización de cocodrilos en las entrañas de nuestras ciudades, la imagen de un reptil en la oscuridad de una tubería es lo suficientemente real como para alimentar la persistencia de la leyenda. La advertencia es clara. La próxima vez que consideres tener una mascota exótica, piensa en su tamaño adulto, sus necesidades y si realmente puedes hacerte cargo, porque la ficción puede ser aterradora, pero la irresponsabilidad humana a menudo lo es más, y sus desechos pueden terminar reptando por donde menos lo esperas. El subsuelo de nuestras ciudades guarda muchos secretos, algunos de ellos con mandíbulas. De las profundidades de la ciudad a las solitarias carreteras secundarias, donde el viento susurra historias de encuentros extraños. Nos adentramos ahora en una de las leyendas urbanas más extendidas y universales, el autoestopista fantasma. Es un relato clásico que ha tomado innumerables formas, pero su esencia es siempre la misma. Un conductor benevolente recoge a una persona en una carretera desolada, a menudo una mujer joven o un anciano. El viaje transcurre con normalidad o con un silencio inquietante, y al llegar a su destino, o al volverse a mirar por un momento, el autoestopista ha desaparecido sin dejar rastro, dejando a veces una prenda de vestir o un objeto personal en el asiento. La leyenda a menudo concluye con el conductor descubriendo que la persona a la que recogió murió en un accidente en esa misma carretera años atrás. Una simple historia de carretera para mantener a los niños asustados y a los conductores alerta. Una advertencia sobre los peligros de la empatía. Oh, hay una verdad más sombría detrás de estos relatos. El origen de la leyenda del autoestopista fantasma se pierde en la bruma del tiempo, con variantes que se remontan a siglos atrás, incluso antes de la invención del automóvil. Es un reflejo del miedo a lo desconocido, a los encuentros fortuitos con el otro, en un entorno vulnerable, como la carretera abierta. La versión moderna surgió con la popularización de los viajes en coche, alimentándose de accidentes reales, desapariciones y tragedias que ocurrían en tramos específicos de carretera. Los detalles específicos de la leyenda, como la vestimenta de la persona o el tipo de mensaje que da, a menudo una advertencia, varían de una región a otra, adaptándose al folclore local. Lo fascinante es que, si bien la aparición de un fantasma que luego se desvanece es, por definición, sobrenatural, la esencia de la historia a menudo se basa en eventos trágicos muy reales. Las manifestaciones de esta leyenda en la vida real no son de espectros que se disuelven en el aire, sino de encuentros que son perturbadores en su ambigüedad o que, en retrospectiva, adquieren un matiz inquietante.
Hay innumerables testimonios de personas que recogieron a autoestopistas y luego, por alguna razón inexplicable, estos desaparecieron sin que el conductor se diera cuenta de cómo se bajaron. A veces, las descripciones de los autoestopistas coinciden con personas que se sabe que fallecieron en accidentes en ese tramo de carretera, lo que alimenta la creencia en lo sobrenatural. Sin embargo, en muchos casos, la desaparición puede atribuirse a la distracción del conductor, a que el autoestopista se bajó rápidamente en una parada no percibida o a un malentendido. Lo que buscan, si son reales, es un viaje, quizás ayuda, si son fantasmas, quizás buscan cerrar un ciclo o simplemente una conexión efímera. Lo que le ocurre a quienes los encuentran es una sensación de escalofrío y una historia que contar, a menudo teñida de misterio y el velo de lo paranormal. Cuentan los camioneros que las carreteras solitarias están llenas de historias, y algunas se repiten con demasiada frecuencia para ser meras coincidencias. Los folcloristas aseguran que la leyenda se nutre de la ansiedad humana sobre la muerte y lo desconocido. Se dice que cada tramo de carretera, con una curva peligrosa o un historial de accidentes, tiene su propio autoestopista fantasma. La advertencia es doble. Por un lado, ten precaución al recoger extraños. Por otro, reconoce que algunas tragedias dejan una huella tan profunda que la memoria colectiva las transforma en algo más que un simple recuerdo. La próxima vez que veas una figura solitaria en la cuneta, bajo la lluvia o la niebla, pregúntate si es solo un viajero varado o si es un eco de algo que ya no pertenece a este mundo. Las carreteras guardan muchos secretos y algunos aún están pidiendo un aventón. De las carreteras solitarias a los vastos e inexplorables rincones de la Internet, un lugar donde las leyendas no solo nacen, sino que también cobran vida de una manera que nunca antes habíamos presenciado. Me refiero al monstruo de los datos, una leyenda urbana moderna que no se manifiesta como una criatura física, sino como una entidad conceptual, o, más aterradoramente, como una idea. Hablamos de fenómenos como Slender Man o Momo, creaciones de ficción que, a través de la viralización y la credulidad, han trascendido la pantalla para influir en la realidad de formas inesperadas y trágicas. La leyenda no es que estas criaturas existan, sino que su impacto se ha vuelto tangible, demostrando el poder aterrador de una historia bien contada en la era digital. El origen de estos monstruos de datos reside en foros de Internet, concursos de Photoshop o plataformas de redes sociales. Slenderman, por ejemplo, nació en 2009 en un foro de Something Awful, como parte de un concurso de imágenes paranormales. Era una figura alta y delgada, sin rostro, con brazos extra largos o tentáculos, que acechaba a los niños y provocaba la locura. Momo, por su parte, era una escultura de un artista japonés que fue sacada de contexto y usada para una challenge viral que supuestamente incitaba al suicidio o a la autolesión. La propagación
fue explosiva, alimentada por la facilidad de compartir contenido en línea y la capacidad de las historias de terror de atrapar la imaginación de las masas, especialmente los jóvenes. Lo que comenzó como ficción se convirtió, para muchos, en una amenaza real, una nueva forma de leyenda urbana que se nutre de la conectividad global y la desinformación. Las manifestaciones de este monstruo son principalmente psicológicas y sociales. El miedo se propaga a través de las redes sociales, los videos de YouTube y los grupos de chat. Niños y adolescentes, incapaces de discernir entre la ficción y la realidad, caen presa del pánico. En el caso de Slender Man, la manifestación más escalofriante ocurrió en 2014, cuando dos niñas de 12 años en Wisconsin apuñalaron a una compañera de clase 19 veces, afirmando que lo hicieron para apaciguar a Slenderman y convertirse en sus proxies. Esto no fue un encuentro con una criatura mítica, sino la trágica prueba de cómo una historia ficticia puede volverse real en la mente de personas vulnerables, llevando a actos de violencia. En el caso de Momo, si bien la mayoría de los informes eran bulos y el reto en sí mismo era un engaño, la histeria generada llevó a alertas parentales, prohibiciones escolares y un miedo genuino en miles de hogares. Lo que buscan estas entidades es, irónicamente, su propia perpetuación a través de la atención, convirtiendo el pánico en su alimento. Lo que les ocurre a quienes se topan con ellos es, en el mejor de los casos, ansiedad y, en el peor, una tragedia personal. Cuentan los psicólogos infantiles que el miedo puede ser una fuerza poderosa y la desinformación en línea una herramienta peligrosa. Los expertos en ciberseguridad aseguran que la facilidad para crear y difundir narrativas en Internet hace que la línea entre la fantasía y la realidad sea cada vez más borrosa. Se dice que estas leyendas modernas son un reflejo de nuestras ansiedades sobre la tecnología y el control de la información. La advertencia es para todos, no solo para los jóvenes. Cuestionen, investiguen y sobre todo, no dejen que el miedo a una imagen o una historia viral dicte sus acciones. Porque la verdadera amenaza no es el monstruo en la pantalla, sino el pánico que puede generar en la mente colectiva, con consecuencias muy reales. El poder de una historia nunca ha sido tan palpable ni tan peligroso. De la oscuridad digital a las sombras de la noche en nuestras propias calles, nos encontramos con un fenómeno que de forma periódica ha sembrado el terror y la confusión en comunidades enteras: los payasos siniestros. Durante décadas, la imagen del payaso ha oscilado entre la alegría inocente y el horror más profundo, una dualidad explotada en el cine y la literatura de terror. Pero la leyenda urbana, que susurra sobre payasos macabros acechando en bosques, cementerios o a la vera de carreteras solitarias, no era solo una fantasía. En varias ocasiones, estas apariciones han trascendido el ámbito de lo anecdótico para convertirse en una ola de avistamientos y, en algunos casos, incidentes genuinamente perturbadores, haciendo que la pesadilla del payaso asesino cobrara una inquietante realidad.
El origen de la leyenda del payaso siniestro es complejo. Aunque la figura del payaso de circo existe desde hace siglos, la percepción del payaso como una figura de terror se popularizó en el siglo XX, influenciada por casos reales como el del asesino en serie John Wayne Gacy, que se vestía de payaso para sus espectáculos infantiles. Esta ambigüedad, el contraste entre la sonrisa pintada y la intención malvada, es el corazón de la leyenda. A lo largo de los años, han circulado historias de payasos que intentaban secuestrar niños o que simplemente aterrorizaban a la gente en las calles. Lo que es sorprendente es cómo estas historias han evolucionado de susurros locales a fenómenos virales globales, provocando pánico masivo y, en ocasiones, violencia real. Las manifestaciones de los payasos siniestros en la vida real no implican la existencia de un ser sobrenatural o una única organización criminal. Más bien son una serie de incidentes, a menudo desconectados, que se alimentan de la histeria colectiva y el efecto imitador. Las olas de avistamientos de payasos aterradores, como la que ocurrió en Estados Unidos y luego se extendió a otros países en 2016, comenzaron con informes vagos de personas vestidas de payasos que se comportaban de forma amenazante, a veces con armas. La mayoría de estos incidentes resultaron ser bromas de mal gusto, publicidad viral o simples malinterpretaciones. Sin embargo, algunos avistamientos fueron genuinos, involucrando a individuos que buscaban asustar, causar problemas o incluso cometer crímenes. Buscan crear miedo, provocar reacciones o, en los casos más extremos, llevar a cabo actos maliciosos bajo el anonimato de la máscara. Lo que le ocurre a quienes se los encuentran es el pánico, la confrontación, la huida o, en algunos casos, la detención del payaso por parte de las autoridades. Cuentan los departamentos de policía que la cantidad de llamadas sobre payasos amenazantes aumentó exponencialmente durante las oleadas de avistamientos. Los sociólogos aseguran que el fenómeno refleja una combinación de miedo cultural, el poder de las redes sociales para viralizar la información y la desinformación, y, ocasionalmente, el deseo de algunas personas de causar caos o de unirse a una moda perturbadora. Se dice que el payaso, con su identidad oculta y su sonrisa fija, es el lienzo perfecto para proyectar nuestros miedos más irracionales. La advertencia es doble. No dejen que el pánico injustificado los consuma, pero estén conscientes de que no todas las personas disfrazadas tienen intenciones benignas. Porque aunque la mayoría de los payasos solo buscan una sonrisa, la realidad nos ha enseñado que algunas máscaras ocultan una oscuridad muy real. A veces, la broma es mucho más aterradora que el chiste. Abandonemos las carreteras para adentrarnos en un espacio que, aunque virtual, ha generado una de las mayores oleadas de pánico colectivo de la era digital, el virus del buen amigo. Esta no es una leyenda sobre una criatura o un evento violento, sino sobre una cadena de mensajes, generalmente de correo electrónico, que se autoproclaman una advertencia urgente sobre un virus informático devastador. El mensaje te insta a reenviarlo
a todos tus contactos para protegerlos y, a menudo, contiene afirmaciones falsas sobre la eliminación de archivos vitales o la destrucción total del sistema. Lo irónico es que, si bien el virus descrito en el mensaje casi siempre es un engaño, el mensaje en sí mismo es el verdadero virus, uno que se propaga a través de la credulidad y el deseo de ayudar, congestionando redes y generando una ansiedad real. El origen de este virus es el mismo correo electrónico. Uno de los más famosos fue el Good Times Virus de los años 90, que advertía sobre un archivo llamado goodtimes.exe que supuestamente borraría el disco duro al abrirse. Otro, el Jessica y Jennifer o AOL4free.com, prometía dinero o servicios gratuitos a cambio de reenviar el mensaje. Lo que todos tenían en común era la falta de un archivo adjunto malicioso y la dependencia total de la ingeniería social, explotar la confianza de la gente y su buena fe. La velocidad con la que se propagaban estas advertencias fue asombrosa, desbordando servidores de correo y haciendo que millones de personas vivieran con el miedo de ser los siguientes en perder sus datos. La leyenda de un virus tan potente que solo leer un correo electrónico podía destruirte cobró vida en la paranoia de los primeros días de Internet. Las manifestaciones del virus del buen amigo no son daños a tu sistema operativo, sino a tu paz mental y a la eficiencia de las redes. Los buzones de entrada se saturaban con múltiples copias del mismo mensaje. Los servidores de correo se ralentizaban y las oficinas de soporte técnico de las empresas recibían llamadas constantes de usuarios aterrorizados que pedían ayuda para eliminar un virus que no existía. La apariencia es siempre la de un mensaje urgente, con mayúsculas, signos de exclamación y un tono alarmista. Lo que busca este virus es propagarse, usando a los usuarios como vectores involuntarios. No hay beneficio económico directo para el creador, salvo quizás la diversión de sembrar el caos o probar la credulidad de las masas. Lo que le ocurre a quienes se lo encuentran es, inicialmente, el pánico y la prisa por proteger a sus seres queridos, y luego, a menudo, la vergüenza al darse cuenta de que han caído en un engaño. Cuentan los expertos en ciberseguridad que la ingeniería social es una de las herramientas más peligrosas, porque explota la naturaleza humana. Los psicólogos aseguran que el miedo y la autoridad, o la apariencia de ella, son poderosos motivadores. Se dice que el virus del buen amigo es un recordatorio constante de que no todo lo que circula en Internet es verdad, incluso si viene de un contacto de confianza. La advertencia es crucial. Antes de reenviar cualquier alerta de virus o noticia alarmante, deténganse, respiren y verifiquen la información en fuentes confiables. Porque el verdadero peligro no es el virus inexistente, sino la avalancha de desinformación que puede generar ansiedad, colapsar sistemas y erosionar la confianza. El buen amigo que te envía la cadena de correo, sin saberlo, se convierte en el vector de la paranoia. Continuamos nuestro descenso hacia lo inquietante, pasando de los miedos virtuales a los tangibles que acechan en lo que comemos y bebemos. La contaminación de alimentos es una leyenda urbana que ha mutado a lo largo de los años,
adaptándose a nuestros miedos más modernos, desde las agujas en las fresas, los cristales en los dulces de Halloween, hasta las navajas de afeitar en las manzanas. Estas historias nos advierten sobre la malicia oculta en nuestra comida. Sugieren que hay individuos o grupos con intenciones perversas que buscan dañar al público indiscriminadamente, convirtiendo el acto más básico de nutrición en una ruleta rusa. Si bien la mayoría de los casos reportados son hoax o histeria colectiva, la verdad, lamentablemente, es que sí ha habido incidentes reales de contaminación maliciosa de alimentos, dando un macabro sustento a esta persistente leyenda. El origen de la leyenda de la contaminación de alimentos se remonta a varios siglos, con historias de veneno en los pozos o comida adulterada por enemigos. En la era moderna, el mito se intensificó con el auge de las grandes corporaciones alimentarias y la sensación de perder el control sobre lo que entra en nuestros cuerpos. Las historias de Halloween, en particular, se volvieron un pilar, con padres preocupados por los dulces que sus hijos recibían de extraños. La creencia popular era que sociópatas anónimos buscaban envenenar o mutilar a niños inocentes. Sin embargo, las investigaciones de la policía y las agencias de salud pública han demostrado que la gran mayoría de los casos eran autocontaminaciones, los propios padres o los niños creando la historia, bromas de mal gusto o histeria. A pesar de esto, la leyenda persistió, precisamente porque, en raras ocasiones, la realidad ha sido igualmente perturbadora. Las manifestaciones reales de la contaminación de alimentos son incidentes aislados, pero con un impacto desproporcionado. No estamos hablando de un psicópata que va por la calle poniendo agujas en caramelos al azar, aunque ese sea el miedo popular. Hablamos de casos como el de las fresas australianas en 2018, donde se encontraron agujas en la fruta en varios estados, lo que llevó a una retirada masiva de productos y un pánico considerable. En este caso, las autoridades detuvieron a un trabajador descontento. También ha habido incidentes donde empleados insatisfechos o personas con problemas mentales han contaminado productos en fábricas o supermercados. Los contaminantes pueden ser desde objetos afilados como agujas, cristales o cuchillas, hasta sustancias tóxicas o venenos. Lo que buscan estos individuos es venganza, caos, atención o la satisfacción de un impulso destructivo. Lo que le ocurre a quienes los encuentran es, en el mejor de los casos, un susto y en el peor, una lesión grave o la muerte. Cuentan los expertos en seguridad alimentaria que la cadena de suministro de alimentos es compleja y vulnerable a la malicia humana, aunque los casos son extremadamente raros en comparación con el volumen de comida producida. Los psicólogos criminales aseguran que la necesidad de control y la ira pueden llevar a actos impensables. Se dice que la leyenda de la comida contaminada es un reflejo de nuestra ansiedad sobre la seguridad en un mundo que a veces parece fuera de nuestro control. La advertencia es no caer en la histeria generalizada, pero sí ser siempre diligentes. Inspeccionen sus alimentos,
especialmente aquellos sin empaque o hechos en casa por extraños. Porque, si bien la mayoría de las historias son falsas, el peligro real de la malicia humana puede, en raras ocasiones, infiltrarse en algo tan fundamental como lo que comemos, y el sabor del miedo puede ser el más amargo de todos. Levanten la vista hacia el cielo, pero no en busca de ovnis o ángeles, sino de algo mucho más prosaico, y sin embargo, igualmente perturbador en el contexto de una leyenda urbana: el Blue Eyes de aviones. Durante años ha circulado la historia de inodoros de aviones que se vacían en pleno vuelo, lanzando un chorro de aguas residuales congeladas que caen del cielo como bombas de hielo azul, capaces de atravesar techos o incluso causar daños graves. La imagen es grotesca y absurda, una perfecta mezcla de terror escatológico y fatalidad cósmica. Un mito ridículo para asustar a la gente sobre los viajes aéreos. La verdad es que, si bien la premisa de los inodoros que se vacían en el aire es un error, el fenómeno del Blue Eyes sí es real y puede ser tan destructivo como la leyenda lo describe, aunque su origen sea diferente. El origen de la leyenda se basa en un malentendido fundamental sobre cómo funcionan los sistemas sanitarios de los aviones. Desde la década de 1980, los aviones comerciales utilizan inodoros de vacío, que almacenan los residuos en un tanque a bordo, que se vacía solo en tierra. Antes de eso, los sistemas eran más primitivos, pero aún así no se descargaba directamente al aire. Sin embargo, la idea de desechos humanos congelados cayendo del cielo capturó la imaginación popular. La leyenda creció alimentada por incidentes reales de caídas de hielo desde aviones, que la gente asumía que eran desechos de inodoro, debido a su color azulado, producido por el desinfectante del sistema sanitario. La confusión entre la leyenda y la realidad creó un miedo persistente. Las manifestaciones del Blue Eyes en la vida real no provienen de inodoros abiertos, sino de fugas en el sistema de aguas residuales del avión. Si hay una fuga en una tubería que lleva los residuos del inodoro al tanque de almacenamiento, ese líquido puede escaparse y, a grandes altitudes y bajas temperaturas, congelarse rápidamente alrededor de la parte exterior del avión. Esta masa de hielo, a menudo teñida de azul por el desinfectante, puede crecer hasta un tamaño considerable. Cuando el avión desciende a altitudes más cálidas o durante el aterrizaje, estas masas de hielo pueden desprenderse y caer. La apariencia es la de un bloque de hielo sólido, denso y, a menudo, con un matiz azul. Lo que busca es simplemente seguir las leyes de la física, cayendo por gravedad. Lo que le ocurre a quienes se lo encuentran es, con frecuencia, daños materiales. Ha habido informes de bloques de Blue Eyes que han agujereado techos de casas, dañado coches estacionados e incluso han caído peligrosamente cerca de personas. Aunque las probabilidades de ser golpeado son minúsculas, el daño potencial es muy real. Cuentan los ingenieros aeronáuticos que las fugas son raras, pero pueden ocurrir, y el hielo formado puede ser peligroso. Los reportes de aviación aseguran que, si bien es un incidente infrecuente, el impacto de estos bloques de hielo azul es documentado.
Se dice que el Blue Eyes es una prueba de que, a veces, la realidad puede ser tan extraña y destructiva como la leyenda, incluso si la explicación científica es diferente. La advertencia es simple. La próxima vez que escuches un golpe extraño en tu techo, en un día claro, y vivas cerca de una ruta aérea, quizás no sea una rama o un pájaro. Podría ser un pedazo de cielo congelado, con un toque de la vida a bordo de un avión. La altura, a veces, puede dejar caer sorpresas desagradables. Ahora, permítanme guiarles hacia el borde de la percepción, a ese lugar donde la lógica se tambalea y la realidad parece doblarse sobre sí misma. Nos referimos a los glitches en la matriz, una leyenda urbana moderna que se ha gestado y viralizado en la era de Internet. No es una historia de fantasmas o monstruos, sino una colección de anécdotas personales que describen momentos extraños, coincidencias imposibles, repeticiones inexplicables o fallos en la percepción que hacen dudar a las personas de la naturaleza misma de la realidad. Estas experiencias son tan vívidas y desconcertantes que muchos creen que son fallos en la simulación de nuestra existencia, como si viviéramos en un programa de computadora gigante. La leyenda no es que la matriz exista, sino que la sensación de sus fallos es una experiencia muy real y recurrente para muchos. El origen de la leyenda del glitches en la matriz está inextricablemente ligado a la popularización de la película The Matrix en 1999, que introdujo la idea de que nuestra realidad podría ser una simulación computarizada. A partir de ese momento, la gente comenzó a etiquetar sus experiencias extrañas y coincidencias como fallos en la matriz. Foros en línea como Reddit y sitios web dedicados se llenaron de relatos de personas que veían a la misma persona, dos veces en lugares muy distantes, objetos que desaparecían y reaparecían, conversaciones que se repetían palabra por palabra, o momentos de déjà vu tan intensos que se sentían como una regresión. La leyenda se nutre de la fascinación humana por lo inexplicable y la búsqueda de significado en el caos, así como del deseo de creer que hay algo más grande o más allá de lo que vemos. Las manifestaciones de los glitches en la matriz son puramente subjetivas, pero su impacto en la percepción del individuo es muy real. Una persona puede estar caminando por la calle y ver a alguien con una prenda muy inusual, solo para encontrarse con la misma persona, o una idéntica, con la misma prenda, haciendo lo mismo, en un lugar completamente diferente poco después. O alguien puede buscar un objeto en toda su casa, rendirse y luego encontrarlo en el lugar más obvio, donde ya había mirado. La mente humana es propensa a la pareidolia, ver patrones donde no los hay, y a los sesgos de confirmación, buscando pruebas para respaldar creencias preexistentes. Lo que buscan estas fallas es desafiar nuestra comprensión, poner en tela de juicio el orden y la predictibilidad del mundo. Lo que le ocurre a quienes los experimentan es una sensación de profunda extrañeza, de que algo no encaja, y una fascinación por lo paranormal o lo pseudocientífico. Cuentan los psicólogos que el cerebro humano es una máquina de patrones y a veces crea conexiones donde no las hay. Los matemáticos aseguran que las coincidencias improbables ocurren con más frecuencia de lo que pensamos.
Se dice que los glitches en la matriz son el reflejo de nuestro asombro ante la complejidad y la aleatoriedad de la vida, y nuestra tendencia a buscar explicaciones extraordinarias para eventos mundanos. La advertencia es sutil. No todas las experiencias inexplicables son prueba de una simulación. A veces son solo la vida, en toda su gloriosa y extraña aleatoriedad. Pero la próxima vez que experimentes una coincidencia que te haga erizar la piel, o un momento que parezca desafiar toda lógica, pregúntate, ¿es un simple truco de tu mente o un susurro de algo más allá de lo que podemos comprender? Quizás la realidad es mucho más maleable de lo que creemos. De las extrañas coincidencias que desafían la realidad a un miedo más visceral que acecha en la oscuridad de nuestros vehículos, la leyenda del asesino en el asiento trasero. Esta es una de las leyendas urbanas más escalofriantes porque explota una de nuestras mayores vulnerabilidades, la falsa sensación de seguridad dentro de nuestro propio coche. La historia típica es que mientras conduces de noche, especialmente si eres una mujer sola, un extraño amenazante, un asesino o un maníaco, se esconde en el asiento trasero de tu coche, esperando el momento oportuno para atacar. A menudo, un faro intermitente de otro conductor o una parada repentina en una gasolinera revela la presencia del intruso y la víctima logra escapar por los pelos, una advertencia dramatizada sobre la seguridad personal, ¿verdad? Lamentablemente, esta leyenda ha tenido eco en la realidad de maneras espeluznantes, demostrando que a veces los monstruos sí se esconden en la oscuridad de nuestros coches. El origen de la leyenda del asesino en el asiento trasero se popularizó a mediados del siglo XX en Estados Unidos y se extendió globalmente. Reflejaba las ansiedades crecientes sobre la delincuencia en las ciudades y la vulnerabilidad de los individuos, especialmente mujeres. La historia era un cuento de precaución, una advertencia para siempre, revisar los asientos traseros antes de subirse al coche. Se alimentaba de la paranoia colectiva y el miedo a los espacios confinados y las sorpresas mortales. Lo que es macabro es que, a diferencia de muchas leyendas completamente ficticias, el concepto de un intruso escondido en un vehículo, listo para atacar, sí ha tenido antecedentes en crímenes reales, dando a la leyenda una base escalofriante. Las manifestaciones reales de esta leyenda no son tan comunes como el mito sugiere, pero cuando ocurren son aterradoras. Ha habido casos documentados de personas que se esconden en coches ajenos con fines de robo, secuestro o agresión. A menudo son individuos en situación de calle que buscan refugio temporal o criminales que esperan una oportunidad. No buscan la confrontación, sino la sorpresa y el control. Los encuentros suelen ser breves, cargados de tensión y terror puro. La apariencia del intruso es la de una persona común, pero su presencia es incongruente, amenazante. Lo que busca es su objetivo criminal, ya sea robar el coche o asaltar al conductor. Lo que le ocurre a quienes los encuentran es un shock, un miedo paralizante y a menudo una lucha desesperada por escapar. La alarma suele ser provocada por la luz interior
al abrir la puerta o por un movimiento o sonido detectado en el espejo retrovisor. Cuentan los detectives que la precaución nunca está de más y que los delincuentes a menudo son oportunistas. Los expertos en seguridad personal aseguran que revisar el vehículo antes de entrar es una medida básica. Se dice que la leyenda del asesino en el asiento trasero es un recordatorio sombrío de que el peligro puede acechar en los lugares más inesperados, incluso en ese espacio que consideramos tan personal y seguro. La advertencia es clara. Antes de arrancar, echa un vistazo al espejo retrovisor. Asegúrate de que las sombras que se mueven detrás de ti son solo las de tu imaginación, porque a veces la oscuridad de tu coche puede albergar una verdad que te helará la sangre. Nunca asumas que estás completamente solo. Prepárense para una leyenda que se adentra en el territorio de la conspiración y la paranoia social, una que, en su esencia, ha encontrado resonancia en la realidad de formas que pocos esperaban. Las redes de secuestro de niños. Es una historia que ha aterrorizado a generaciones de padres, susurrando sobre bandas organizadas que operan en parques, centros comerciales o eventos masivos, esperando el momento para arrebatar a los niños de sus familias, a menudo con fines desconocidos y siniestros. La leyenda se alimenta del miedo más profundo de cualquier progenitor, la pérdida de un hijo. Si bien muchas de las historias más elaboradas sobre furgonetas blancas o códigos secretos son exageraciones, la verdad es que el secuestro infantil es un crimen real y horrible, y las redes organizadas sí existen, aunque no de la manera en que la leyenda popular las pinta. El origen de la leyenda de las redes de secuestro se remonta a la Edad Media con los mitos sobre gitanos o roba niños, y se intensificó en el siglo XX con la desaparición de niños en Estados Unidos y Europa. La paranoia se disparó con los rostros de niños desaparecidos en los cartones de leche y la creciente atención mediática. La leyenda urbana, sin embargo, a menudo exageraba la escala y la sofisticación de estas redes, presentando una amenaza omnipresente y casi invencible. La furgoneta blanca se convirtió en un símbolo de terror, un aviso de que los depredadores estaban al acecho en cada esquina. Lo que pocos saben es que, si bien la mayoría de los secuestros infantiles son cometidos por familiares o conocidos, el crimen organizado sí se ha involucrado en el secuestro de niños, dándole un escalofriante matiz de realidad a la leyenda. Las manifestaciones reales de las redes de secuestro de niños no son como los cuentos de terror. No hay furgonetas que se detienen en cada esquina para raptar a un niño. Sin embargo, hay redes de tráfico de personas que sí secuestran niños, a menudo de familias vulnerables o en regiones en conflicto, con fines de explotación laboral, sexual o incluso, en los casos más extremos, para el tráfico de órganos. No operan con la impunidad ni la visibilidad que sugiere la leyenda. Su modus operandi es sigiloso, a menudo aprovechando la pobreza, la desorganización social o los desastres naturales. Lo que buscan es la ganancia económica a través de la explotación de la vulnerabilidad. Lo que le ocurre a quienes caen en sus garras
Es una vida de sufrimiento, la pérdida de su identidad y, en muchos casos, la muerte. Los niños secuestrados por estas redes reales rara vez regresan con sus familias. Cuentan las organizaciones no gubernamentales que luchan contra la trata de personas que el problema es global y afecta a millones de niños. Los departamentos de policía aseguran que, si bien los secuestros por parte de extraños son estadísticamente raros, la vigilancia y la educación son fundamentales. Se dice que la leyenda de las redes de secuestro es un reflejo de nuestro miedo a perder a los más inocentes y vulnerables. La advertencia es doble: no cedan a la histeria injustificada, pero estén siempre vigilantes, eduquen a sus hijos sobre la seguridad, manténganlos cerca, en lugares concurridos, y denuncien cualquier comportamiento sospechoso. Porque, aunque la furgoneta blanca pueda ser un mito, el peligro real del crimen organizado que se aprovecha de la inocencia sí existe, y es una verdad mucho más desgarradora que cualquier cuento de terror. El mundo real, a veces, es el lugar más oscuro. Hemos llegado al final de nuestro escalofriante recorrido por esas leyendas urbanas que se atrevieron a cruzar el umbral de la fantasía para inmiscuirse en la realidad. Desde el inquilino invisible en las paredes de tu hogar hasta el horripilante Blue Eyes que cae del cielo, pasando por los ecos tangibles de la crueldad humana en el tráfico de órganos y la contaminación de alimentos, cada historia nos ha recordado que el mundo está lleno de misterios y que la verdad, a menudo, es más extraña y, en ocasiones, mucho más aterradora que cualquier ficción. Estas 12 historias, que han cobrado vida en titulares de prensa, en informes policiales o en la experiencia directa de quienes las han vivido, nos obligan a reevaluar nuestra percepción de lo real y lo imaginario. Nos hacen dudar, nos hacen cuestionar, nos invitan a mirar más allá de la superficie y a reconocer que nuestros miedos más profundos a menudo tienen una base, aunque sea mínima, en la verdad. ¿Serán simples coincidencias magnificadas por la imaginación colectiva? ¿O hay un velo delgado entre los mitos y la cruda realidad? ¿Es la mente humana tan poderosa que puede manifestar lo que teme? ¿O es el mundo un lugar tan impredecible que cualquier leyenda es posible? Gracias por acompañarme en este viaje al corazón de lo inexplicable. Su curiosidad y valentía son el motor que nos impulsa a seguir explorando los rincones más oscuros y fascinantes del folclore y lo paranormal. Si este viaje les ha erizado la piel y les ha dejado pensando, no olviden dejar un me gusta en este video para que podamos seguir desenterrando más secretos. Suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras futuras expediciones a lo desconocido. Y, por supuesto, dejen un comentario abajo. ¿Cuál de estas leyendas les pareció la más impactante? ¿Conocen alguna otra historia urbana que se haya hecho realidad? Su interacción es vital para nuestra comunidad de buscadores de la verdad. Hasta la próxima, guardianes, y recuerden, la realidad es a menudo más inquietante de lo que nos atrevemos a imaginar.